Muy bien, bienvenidos todos los que nos ven en sus casas a través de Canal 3. Que el Señor les bendiga. Vamos a leer las Escrituras en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 25. Y este es el título del mensaje. Estamos llamados a la fe, no a deslumbrarnos. Presten atención, porque esto es una palabra de esas ahí medias extrañas en la Biblia. Vos estás llamado a la fe, decirle al que tenés al lado, estás llamado a la fe. Dios te llama a la fe. No hay que deslumbrarse con las cosas sobrenaturales, porque no todo lo que es sobrenatural es de Dios. ¿Cuántos sabían eso ya? La mayoría, ¿verdad? Hay gente que piensa que hay curanderos que hacen el bien. De hecho, hacen el bien, pero lo hacen con el poder de Satanás. O sea que el bien que hacen, tarde o temprano, te lo cobra el diablo. Atención con esto, porque hay muchísimo de esto y hay gente que dice, no, pero qué buen curandero que es tal persona, resulta que hace magia blanca. Quiero decirte que la magia la magia es incolora, ¿sí? Es magia, no hay blanca o negra hay quizás distintos niveles de maldad entre los brujos. Sin embargo, todo eso viene de Satanás. Esto tiene que quedar muy claro. Para eso yo quiero ilustrarte con una palabra del Señor en este capítulo 8 de Hechos, donde muestra la conversión de un brujo. Yo quiero que prestes atención a estos detalles, porque había un evangelista muy, digamos, poderoso en el Señor, que hacía muchos milagros, predicaba a la gente, un evangelista de nombre Felipe. Felipe era realmente muy respaldado por Dios. Es el único que dice la Biblia que, miren, donde no había todavía, no había trenes, colectivos, ni autos, ni aviones, nada, ¿verdad? Lo único que había era la movilidad, digamos, a pie. Felipe dice que fue arrebatado, fue tomado a un lugar y lo llevó el Espíritu Santo a otro lugar para que evangelice. Había tan poca gente para evangelizar, tan pocas personas que tenían el don y el corazón para evangelizar, que Felipe fue tomado y lo llevó al lado de un etíope para que le predique el evangelio, y lo trasladó el Espíritu Santo de un lugar a otro, de un punto a otro lo llevó el Señor y lo trasladó para que le pueda hablar. Uno de los pocos casos. Este mismo Felipe, después de vivir todo esto, el Espíritu lo llevó a otra ciudad y sucede lo que vamos a leer ahora. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba, diga conmigo, asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es aquel que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrado, y esta es la palabra que me interesaba, los había deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Presten atención hasta ahí. Este Simón el brujo, primero él era quien asombraba a la gente, y luego él se muestra asombrado del poder de Dios y del respaldo que estaba sobre Felipe. De hecho, Felipe era un gran evangelista, pero note lo que dice aquí la palabra, versículo 14 en adelante, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero
y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro. Diga conmigo: no eres íntegro. Presten atención a esto, delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay algo que me impactó en esta palabra que sobresale a simple vista, y quizás esto también te haya impactado a ti en lo que... Número uno, había desde hace 2000 años y también mucho más atrás, ya había brujos exactamente igual como hoy. Eso no cambió en nada. En todo este tiempo, fíjense qué interesante que es esto. O sea, eso no cambió en nada. En algún momento esto se tapa o se oculta en algunas ciudades, se transforma la imagen, tienen distintas apariencias, tienen, digamos, otra presentación, pero es exactamente lo mismo. Siempre hubo brujería y hechicería. ¿Por qué razón? Porque Satanás no se fue de vacaciones, digamos que desde que fue echado del paraíso sigue operando y sigue buscando gente que le sirva. Siempre tiene a alguien que le sirve. Pero noten ustedes cómo es la historia de esta ciudad. Samaria no tenía el Evangelio, no había quien hablara de Jesús en esa ciudad. Pero viene Felipe y le predica el Evangelio. La gente se empieza a convertir hasta antes de que llegara Felipe. Lo único que había era un brujo que deslumbraba a todos. Pero presten atención a este detalle. Dice aquí que tenía la gente, hemos leído juntos, que tenía la gente asombrada y deslumbrada. La gente se maravillaba con lo sobrenatural, porque el brujo sí hacía algunas cosas. Entonces la gente decía: wow, y miren la confusión que tenía, decía: este es el gran poder de Dios. La gente pensaba que ese era el poder de Dios. O sea, inmediatamente muchos asocian que si es sobrenatural, es bueno. Inmediatamente. Que si es poderoso, tiene que ser de Dios. Si hace el bien, tiene que ser de Dios. Esto es la asociación, digamos, automática que mucha gente hace en su mente cuando escucha, cuando ve algo por el estilo. Y esto ya había pasado hace más de 2000 años también en Samaria. La gente pensaba de la misma manera, vieron a este hombre Simón que hacía brujería y dijeron: este tiene que ser el gran poder de Dios. La gente no conocía a Dios, entonces por no conocerlo se confundía con que este poder venía de Dios. Pero miren, aquí entra en escena Felipe, quien le predica el poder de Dios a todo el mundo. Felipe tenía un nivel de unción. Él seducía a la gente, si vale la palabra, con su forma de presentar el Evangelio. Entonces él vino, habló de Jesús, de las grandezas de Jesús, invitó a la gente a que se entregue a los pies de Jesús, oró por la gente empezó a recibir milagros. Y hasta el brujo dijo: wow, esto es nuevo, es mejor que lo que yo hago. Y fue sencillamente y se entregó también a Dios. Abrió su corazón a la fe y le dijo: yo también quiero de esto, quisiera que alguien me cuente un poco más. Evidentemente ese brujo Simón se entregó a Dios de corazón, pero faltaba algo. Nunca habían recibido el Espíritu Santo. Viene de viaje el apóstol Juan, el apóstol Pedro, y mientras Pedro está orando por la gente, hace algo que nosotros solemos hacer: imponemos las manos sobre las personas para que reciban de Dios,
Y parece que exactamente lo mismo sucede en ese lugar. Reciben del Espíritu Santo, las personas empiezan a tener manifestaciones del Espíritu, y este brujo pensó exactamente igual como pensaba antes de conocer a Dios. Él dijo, bueno, si es un poder nuevo, yo también lo quiero tener. Y en la brujería muchas veces se paga por un poder o por una impartición. Entonces él pensó, dijo, si vienen los apóstoles y tienen este poder, seguramente si yo pago, y de esa manera menospreció el poder de Dios, porque todo lo que viene de Dios es imposible pagarlo. Esto es el sello de, si es de Dios, no se puede pagar. Guarda con eso. Hay mucha gente que presiona con eso, o lugares donde se hace liberación en público, o cosas por el estilo. Hay muchos lugares de esto donde se trata de deslumbrar a la gente con un poder sobrenatural para tener atada a la gente, pero no tienen la intención de que las personas crezcan espiritualmente y reciban la palabra del Señor, que se acerquen a Dios, sino más bien la brujería tiene la intención de sostener a la gente siempre en el nivel de deslumbramiento, que la gente esté asombrada y diga, wow, ahí sí que hay poder de Dios. Siempre esa es la intención de la brujería. Pero la intención de los verdaderos siervos de Dios es que las personas crezcan en fe y se acerquen más a Jesús. Entonces cuando Pedro escucha que este Simón quiere comprar el don de Dios, se enoja y dice, no, este no es el camino, es imposible, no sos íntegro, no había integridad, no se puede aventajar, no se puede en el reino de Dios, no se puede coimear, no se puede hacer nada por dinero. Si Dios no te lo da, nadie te lo va a dar. El don es de Dios, un regalo de Dios, y no hay precio en la tierra que pueda pagar todo lo que viene de Dios. Ni la salvación se puede pagar, ni el aire que respirás, ni el amor que podés tener en la familia. Las cosas más grandes que Dios diseñó no se pueden pagar, son gratuitas. Entonces, el apóstol Pedro le hace énfasis en un punto: te falta integridad. Y veo que esa falta de integridad te va a llevar por tal mal camino que vas a vivir en amargura y vas a vivir en el pecado. Entonces le señala hacia dónde le está yendo y le dice, ahí vos te estás desviando, tenés que corregir tu camino. Entonces ahí termina esa oración. Yo creo que este Simón algún día lo veremos en el cielo. Creo que él tomó un buen camino, porque después del enfrentamiento que el apóstol Pablo le dio, él habrá tomado buenas decisiones, incluso le pide oración. Pero este es el punto quizás más importante en el cual Dios me habló, que no hay seguridad más grande que en la presencia de Dios. Todos estaban asombrados de alguna manera con lo sobrenatural. Primero estaban asombrados con el brujo, pero después se asombraron con Felipe. Pero después vino el apóstol Pedro e impuso las manos y conocieron un poco más a Dios. Ya no era solamente ver los hechos sobrenaturales, ver los milagros, ver las liberaciones, sino que conocieron a Dios. Empezaron a tener una experiencia con Dios. Y en el momento que experimentaron un poco más a Dios, en ese momento todo cambió. El lugar más seguro es la presencia de Dios. El lugar más, ¿cómo decirte?, más cómodo, o el lugar donde no va a haber ataduras. No sé si alguna vez te ha tocado levantarte a medianoche. Saben que Buenos Aires es un lugar donde hay muchas cucarachas, muchísimas, por la ciudad tan grande que hay. ¿A cuánto le gustan las cucarachas? A nadie, ¿verdad? Pero está lleno de cucarachas. No hay casa, por más limpia que sea, que esté libre de cucarachas, ¿sí? Eso yo te lo garantizo, ¿sí? No estoy haciéndole mala prensa o turismo negativo a Buenos Aires, pero no, eso ya es así. Hay demasiadas cloacas, demasiado de todo eso, entonces hay cucaracha por todos lados. Y yo recuerdo cuando me fui a vivir a uno de los departamentos del seminario, a medianoche me levanté a tomar agua, como siempre, ¿verdad? Lo hacía allá en Mis Pagos, en Santa Fe, y cuando enciendo la luz, adivinen qué encontré. No encontré una, dos, tres, encontré como 50, no lo podía creer. O sea, así es Buenos Aires, cucarachas por todos lados, pero cuando vos prendés la luz, ¿sabés lo que hacen las cucarachas?
corren, todas, se meten en los rincones, en 2 segundos no queda ninguna. De alguna manera, eso pasa también, yo sé que es medio burdo el ejemplo, ¿verdad? Pero eso pasa con la presencia de Dios. Mientras vos mantengas la presencia de Dios, las cucarachas huyen, todo lo malo se esconde, se aleja de ti. Por eso dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Termina porque no resiste la luz, no resiste la presencia de Dios, no resiste aquellas cosas que son de la presencia de Dios. Cuando vino el apóstol Pedro e impuso las manos, se manifestó lo que estaba mal. Ese tal Simón no se había entregado del todo, todavía estaba desviado, pero nunca él se iba a dar cuenta de sus errores si no estaba en la presencia de Dios. Y la verdad que es así, a mayor luz uno ve mejor. Digamos, las cucarachas huyen, los bichos huyen, pero también a mayor luz uno ve mejor, ¿verdad? Si uno, bueno, yo en mi casa mis hijos hacen muchas tareas, a veces tienen que barrer el patio, a veces tienen que hacer tareas del hogar, ¿verdad? Si yo voy a ver, a chequear alguna de las tareas que han hecho ellos, ¿verdad? Sobre todo si barrieron o si limpiaron o algo por el estilo. Generalmente, mis hijos son muy inteligentes, juegan con las luces, ¿verdad? Ponen menos luz si barrieron o algo, si ordenaron la casa, prenden el velador chiquitito, mirá, la pieza ya está, pero cuando yo voy, prendo la luz grande, empiezo a ver donde no está ordenado, donde la ropa, no, en vez de doblarse y guardarse, está hecho un bollo y metida así, porque donde hay luz, uno ve mejor los defectos. Entonces la presencia de Dios es el lugar más seguro porque es donde más luz hay. Y si vos querés crecer y querés avanzar, no hay mejor cosa que sostener tu vida de oración, sostener la búsqueda de la presencia de Dios y sostenerte en la comunión con el Espíritu Santo. Bendito Señor, queremos darte gracias. Señor, como siempre, tú eres bueno con nosotros. Tú eres bueno, Señor. Tu presencia, Señor, nos respalda. Señor, yo hago una oración, Señor, que siempre tu presencia esté con nosotros. Señor, que siempre tu presencia nos respalde en todo lo que hacemos. Señor, en el nombre de Jesús, siempre tu presencia esté, Señor, de una manera activa en nuestras vidas, mostrándonos, Señor, nuestros propios defectos. Señor, a mayor unción, también veremos más nuestra humanidad. Señor, pero es lo que queremos, es lo que anhelamos. Señor, queremos más de ti, Señor, más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aumenta tu presencia, Señor, en este lugar. Señor, aumenta tu presencia en nuestras vidas. Esta es mi oración por cada uno de tus hijos. Señor, que tu propósito se cumpla, que tu llamado, Señor, se establezca en esta tierra. Señor, que tu respaldo se manifieste. Porque tu presencia, Señor, no se ha agotado en nosotros. Señor, nosotros te clamamos, Señor, que aumentes la unción en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor.